Buenas tardes, mi nombre es Viviana Becerra, pertenezco a la licenciatura de Matemáticas de la UNAD. En este video vamos a trabajar la fase colaborativa 4 de inferencia estadística. En nuestra guía de actividades nos habla del tema que vamos a trabajar, es ANOVA y las pruebas no paramétricas. En este sentido vamos a trabajar si la duración en minutos de la llamada depende del asesor que la atiende, y adicional con G cuadrado, probar que el consumo de kilobytes se distribuye como una normal. En ese sentido, entonces vamos a ver la muestra, que la muestra seguimos trabajando como siempre la ha sido, que la población son los usuarios del servicio de internet domiciliario a nivel nacional que presentan reportes de llamadas realizadas en un día a un call center de una empresa A, tamaño de la población N mayúscula igual a 1 y muestra N minúscula 423. Vamos a trabajar entonces lo que es F, duración de minutos, y H, consumo en kilobytes. Entonces en ANOVA vamos a organizar los datos en esta tablita de muestra de la 1 a la 5, porque esas son las muestras, son las 5 primeras llamadas de cada uno de los asesores. Escogí el asesor 1 Germán, asesor 2 Alejandro y asesor 3 Isabela. Entonces organicé, busqué mi muestra y aquí coloqué cada uno de esos datos. La media para cada uno de los asesores que se halla de igual forma es igual al promedio de las 5 muestras. Varianza igual es igual a varianza de nuestras 5 muestras. La desviación igual a desviación de nuestras 5 muestras de cada uno de los asesores. N, que es el tamaño de la muestra igual para todos, que es 5, y la suma, que es la suma total de los 5 datos. Para hallarlo de ANOVA tenemos que primero que hacer unos complementos en Excel. Vamos a archivo, opciones, complementos, ir, mirar que esto esté seleccionado, herramientas para análisis, aceptar. Entonces vamos a datos, análisis de datos, vamos a buscar análisis de datos, análisis de varianza de un factor, aceptar. Vamos a escoger nuestros 15 datos, vamos a darle clic nuevamente. Miremos que alfa está al 0,05 y le vamos a aceptar. Estos datos ya los vamos a tomar, copiar, y aquí los tengo pegados. Está el análisis de la varianza de cada uno de los asesores, cuenta, suma, promedio y varianza. En el análisis de la varianza entonces está el origen de la varianza, suma de cuadrados, grados de libertad, que tenemos que tener en cuenta este 12, promedio de los cuadrados, que lo mismo vamos a tener en cuenta este número, F, probabilidad y valor crítico. En ese sentido, como F es menor que el valor crítico, se acepta la hipótesis nula. Luego, seguido de ello, vamos a hallar la comparación múltiple de Tukey. Vamos a hallar cada uno de los datos de esta matriz. Entonces, en este sentido, vamos solamente a colocar los datos que aquí en esta partecita hallamos, que sería la media del grupo 1, que sería el N del grupo 1, la media del grupo 2, N del grupo 5, la media del grupo 5, bueno, en fin. Este, que es el cuadrado medio de error, es el que nos lanza acá el análisis de varianza, que es el promedio de cuadrado. La estadística de Tukey, ¿de dónde la sacamos? De esta tabla, que es la tabla de Tukey. Como son 3 los asesores y 12, como lo vimos bien aquí, que los grados de libertad, la intersección nos da 3,77, que ahí lo tengo subrayado, que ese es el numerito que está acá. Vamos a hacer la comparación del grupo 1 con el 2, grupo 1 con el 3, grupo 2 con el 3. Las operaciones son similares, entonces voy a hacer solo la explicación de la primera comparación. Entonces, para hallar la diferencia absoluta, entonces es igual a, démosle clic, entonces a la media del grupo 1 menos la media del grupo 2. El error estándar es una formulita, el cual es igual a raíz del cuadrado de este cuadrado en verde dividido en 2 por 1 dividido en el tamaño de la muestra del grupo 1 más 1 dividido en el tamaño de la muestra del grupo 2, dándonos ahí nuestro igual, dándonos nuestro resultado. Y la amplitud crítica, que es nuestra estadística, que es esta, nuestro estadístico por el error estándar. Y esto es igual
para saber si es diferente o no diferente, vamos a hallarlo de la siguiente manera. Igual si la diferencia absoluta es mayor que el error estándar. De ser así, que nos dé diferente, si es viceversa, no diferente. Entonces, al comparar el grupo 1 con el 2, nos da que es no diferente, el grupo 1 con el 3 diferente y el grupo 2 con el 3 diferente. Para comprobar este 2K con Infostat, entonces lo mismo. Entonces vamos, aquí saquen entonces nuevamente los datos de los 3 asesores con sus 5 muestras cada uno. Entonces vamos a copiarlas, vamos a ir a Infostat. En Infostat vamos a darle nueva tabla, vamos a darle clic, pegar incluyendo nombres, vamos a ir a estadísticas, análisis de varianza, nuestra variable dependiente es la duración minutos y nuestra variable de clasificación es el asesor. Vamos a darle a aceptar el asesor. Vamos a darle a aceptar, vamos a ir a comparaciones 2K y le vamos a dar a aceptar. Como podemos darnos cuenta, esto es lo que evidentemente nosotros hallamos atrás con lo de Excel. ¿Cómo podremos darnos cuenta? El total, aquí lo tenemos, 1713. Entonces si miramos nuestro total 1713, el promedio de los cuadrados 133. Si miramos nosotros aquí en el de 2K, 133. Si continuamos nosotros analizando la muestra, cada uno de nuestros datos nos va dando allá. Acá ya tenemos la media por cada uno de nuestros asesores. En fin, medias, estas medias con una letra común no son significativamente diferentes. Entonces P mayor a 0.05. Continuando con la explicación, lo de G cuadrado, entonces aquí tenemos la prueba no paramétrica G cuadrado. Entonces para probar los datos de la variable consumo de los kilobytes se distribuyen como normal. Entonces aquí tenemos nuestros datos, entonces de toda nuestra muestra con los consumos de kilobytes. Seguido a ello, entonces llenamos esta tablita que es entonces el tamaño de la muestra 423, el mínimo pues entonces de nuestra muestra, el máximo, el rango, que el rango es entonces la máxima menos la mínima, el intervalo que es el número de clases que es por medio de la fórmula 1 más 3,323 del logaritmo 10 de nuestra muestra que es 423. Al lado está redondeándolo, entonces nos da 10. La amplitud, que la amplitud es el rango dividido en F11, que viene siendo que es nuestro intervalo, o sea el número de clases. La media, que es el promedio de todos nuestros datos, la desviación de todos nuestros datos, la significancia que la estamos trabajando al 0,05, K, que es 10, M, 10 que es F11 que es los números de clases, M que M es el número de parámetros a estimar, que es la media y la desviación, entonces serían 2, y GL que entonces nosotros al resolver la formulita GL sería K menos 1 menos M, que nos da una respuesta de 7. Al resolver nosotros estos datos, entonces venimos la clase, que serían 10, que aquí lo hallamos de 1 a 10, el consumo, que entonces vendría, que nuestro primer dato sería E8, que es E8. E8 viene siendo nuestro mínimo. Nuestro siguiente dato que es K1, que entonces sería H22, que es más F12 que viene siendo la amplitud. Le colocamos los signos el signo pesos para que no varíe nuestra fórmula, y de tal forma nosotros vamos a arrastrar. Claro que nuestro segundo dato acá viene siendo el resultado que nos da en esta tercera columna. La frecuencia observada viene siendo entonces contar si en el conjunto de nuestra muestra es mayor o igual a lo que hallamos en esta columna, a XY de consumo. Así sucesivamente en todas. Z1 pues la hallamos de la siguiente manera. Entonces
En Z1 entonces sería H23, que vendría siendo lo de X y menos 1 menos la media dividido en la desviación. Z2 entonces viene siendo X1 de consumo menos E13, que es la media, dividido en E14, la desviación. La probabilidad, pues entonces distribución normal estándar de L22, punto y coma 1, que es L22. L22 viene siendo lo de Z2. La frecuencia esperada que es E7 por N22. E7 es nuestro tamaño de muestra por M22, que M22 es la probabilidad. Y esta última fórmula nosotros la hallamos, los debe sumar al final para hallar el estadístico de G cuadrado. Entonces en esta sería la frecuencia menos N22, que es esta frecuencia esperada, elevado a la 2 dividido en N22. ¿Cuál es N22? Pues nuestra frecuencia esperada. Al resolver nuestra tabla, el G cuadrado, al calcularlo, es la suma de nuestros últimos valores. El G cuadrado teórico entonces es L13. ¿Dónde está L13? L13, que L13 viene siendo el estadístico teórico, el cual ya lo habíamos hallado. Y en la parte de acá es la conclusión, la distribución del consumo de kilobase con la fórmula de si O34, o sea, esto que nos dio acá es menor que L13, es decir, el estadístico teórico. Si es menor es normal, de lo contrario no es normal. Al hacerlo con la fórmula nos dice que no es normal. En esta sección entonces encontramos las referencias bibliográficas. Espero que os les hubiera gustado mi video. Buenas noches.